Muy buenas noches. Para mí nuevamente es un honor estar frente a ustedes en este canal RTV que nos brinda la oportunidad muy democrática de transmitir lo que siempre creo intentamos hacerlo, que es en el programa Nueva Constitución, lo que puede significar una nueva Carta Magna, aunque para muchos, incluido el que habla de Magna, no tiene absolutamente nada la que nos rige, tener, repito, una nueva normativa al más alto nivel que represente la defensa de los derechos fundamentales y sobre todo los derechos de las grandes mayorías. El día de hoy justamente vamos a tratar de transmitir una de las libertades y garantías fundamentales indispensables en cualquier sociedad. Me refiero a la libertad de prensa y a la libertad de expresión. Vamos a intentar analizarlo de dos puntos de vista que creo que son muy importantes. ¿De qué derechos y obligaciones estamos hablando de parte de las empresas que transmiten la información, las noticias y el pensamiento? ¿Y qué derechos y deberes tenemos los ciudadanos de a pie respecto a las normas sobre libertad de expresión y libertad de prensa? Antes quiero transmitir dos situaciones muy importantes que me ha tocado vivir en los últimos días. El pasado día 5 se recordó los 6 años del famoso Baguazo. Famoso no porque destelló en noticias positivas, al contrario, fue la antípoda de ello, fue transmitir bajo un gobierno de Alan García la matanza per se de nuestros hermanos Aguajún, hermanos Huampis, que representan el nacimiento, lo ancestro de esta zona de la región Amazonas. Yo tuve la oportunidad de estar días antes de esta fecha recordada con tanta fatalidad y pena, vale decir el 5 de junio del año 2009, donde ese gobierno no tuvo ningún tipo de compasión, primero, para fomentar, desde el punto de vista jurídico, un statu quo totalmente depresivo, peligroso y atentatorio contra la integridad de nuestros hermanos de esos pueblos originarios, que tiene tanta valía como la tenemos todos los peruanos, de única categoría, de primera categoría, como debemos tipificarnos todos, y no como algunos que hablan de que existen de segunda, tercera y mucho más. ¿Por qué digo esto? Porque bajo el segundo gobierno de García, bajo el tema del perro del hortelano, este presidente trató de inducir el uso, abuso de todo el patrimonio nacional, incluido lo de las comunidades. Bajo ese criterio del perro del hortelano, Alan García nos trató de engañar, y creo que logró con éxito engañar a algunos, pero no a la gran mayoría, de que tenía que imponerse a como dé lugar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, y para ello el perro del hortelano, según la tipificación que él trataba mañosamente de introducir, representaba la no utilización de grandes extensiones de territorios, y esa no utilización implicaba la obligación contractual de un gobierno que no veía bien las cosas o no quería verlas bien, sino solamente maximizando economías de muchos corruptos. Se entiende perfectamente lo que creo que trato de transmitir, y arrasó, porque no hay otro término, con
estos hermanos que tenían derechos ancestrales respecto a la propiedad de su tierra. Y bajo ese día, que justamente en forma, yo diría, irónica y fatídica, representa el 5 de junio de cada año, el Día del Medio Ambiente, se produjo un estado de guerra prácticamente entre nuestros hermanos policías, que son tan peruanos como nosotros, y los hermanos Huampis y los hermanos Aguajún. Esto, en mi visita ya que he hecho a la zona, hemos estado en la Curva del Diablo, se me dio el honor de transmitir un discurso donde parte muy importante de él fue lo que siempre hablamos en este programa, la nueva Constitución, defender que en nuestro proyecto que ya tenemos aprobado por la OMPE, y ustedes lo pueden ver en www.despertarnacional.com, y donde hemos presentado al Estado peruano una nueva Constitución con un toque peruanista, no extremista, por cierto, no tampoco negando la inversión. Sería la antítesis de nuestra formación como abogados, como economista, como licenciado en administración de empresas y como empresario, sino defendiendo los intereses de los peruanos. En todo este discurso, y luego como colofón al mismo, pude departir con nuestros hermanos abandonados, totalmente desposeídos, hablando en su idioma de antiguo, que muchas veces ni siquiera se les reconoce como tales, como hermanos peruanos. Pude enterarme algo que quiero como una obligación moral decirlo en este programa. Se habla que la cifra oficial de los muertos ese 5 de junio del 2009 en el enfrentamiento de la policía bajo órdenes de Alan García y su ministra del Interior, la señora Meche Cabanillas, se dice que hay 33 fallecidos entre hermanos Aguajún, Huampis y policías. Y hay un mayor, el mayor policía nacional, Felipe Bazán, desaparecido, 6 años desaparecido. Pude conversar con su señor padre días antes, dije algo en un programa como este sobre la situación totalmente atípica, por decirlo menos, que pasa el padre del mayor, que representa un jubilado de 64 años. Él ha sido, el padre, me refiero, del mayor desaparecido, ha sido un policía subalterno que por su jubilación recibe 1.300, 1.400 soles mensuales, vive en Cajabamba, donde justamente por coincidencia yo soy abogado defensora de honor del Frente de Defensa del Valle de Cajabamba o de Condebamba, que recibe 50.000 delitos de parte de una minera llamada Zuliden Shawindo, además de una minería ilegal también que comete muchos excesos. Pero ¿por qué digo lo atípico de esta situación? Este mayor desesperado, durante 6 años con toda su familia, busca a su hijo desaparecido. Esta familia está en crisis. El padre del mayor Bazán tiene hasta nietos, tiene otros hijos, tiene esposa, y esa familia sufre en estos momentos no solamente por la desaparición, sino porque la señora Meche Cabanillas, otrora ministra del Interior, en este asesinato total y absoluto, le ha impuesto, lo ha denunciado con una querella por injuria y calumnia, dado de que el padre del mayor se presenta en algunos programas periodísticos y expresa lo que su corazón y la ley le manda, vale decir, la búsqueda de su desaparecido mayor Bazán. Esta querella que yo le he visto ya analizado según el artículo 132 y el 33 del Código Penal por injuria,
no tiene ningún basamento, no tiene absolutamente ningún fundamento ni de hecho ni de derecho. Y el juez en Lima la declaró improcedente, inadmisible, porque no había ni una prueba, ningún fundamento, repito. Pero fíjense dónde va la maledicencia y la impiedad de la señora Cabanillas en esta querella. La hace en Lima, cuando el padre del mayor Bazán vive en Cajabamba. Me dice, doctor Noriega Salaverry, ¿cómo es esto? Me citan en Lima para la audiencia y yo no tengo ni siquiera los medios económicos para trasladarme hasta la capital. En fin, todo esto lo concateno con la noticia que iba a dar, que tómenlo como una primicia, y yo pienso, no solamente ello, creo con fundamento que esto está totalmente avalado con pruebas concretas. Me han transmitido en plena ceremonia los hermanos Aguajún y Guampis que no son 33 asesinados, son más de 1000 asesinados y desaparecidos, donde la justicia no ha tocado con una mácula el sentido que tiene per se. No hay absolutamente ningún detenido de parte de esta cadena delictiva, en el caso de Alan García como actor mediato de estos homicidios, y menos de los subalternos. Pero sí hay, saben ustedes lo que veo, impresionado, hay una constante y fatídica insistencia, maléfica, yo diría con sadismo e impiedad, de poner a nuestros hermanos denunciados, Guampis y Aguajún, que los convocan, los notifican, tienen que salir de la espesa selva sin hablar el idioma español, los citan con un calor inclemente, los vocales, y en el caso del juez de primera instancia, se sienta en un gran escritorio con agua helada, y lo ratifico esto porque el clima es verdaderamente no soportable, y los tienen horas de horas sentados en el banquillo de los acusados y con supuestas solicitudes de condenas de más de 30 años de cadena perpetua y otros, impuesto por fiscales que determinan o quieren determinar una justicia que representa la gran injusticia. Todo esto lo digo sumamente consternado para que se percaten cómo ante un atentado que tiene que esclarecerse, por cierto, no vamos a plantear la tesis jurídica que solamente la culpa la tuvieron las autoridades gubernamentales y los policías que lo ejecutaron, sino que a priori no se esclarece nada, ninguna autoridad de ese gobierno de Alan García tiene aparentemente una responsabilidad en estos momentos en el proceso, y solamente la responsabilidad lo tienen estos hermanos de los pueblos originarios. Luego de estar en Bagua, y como colofón, cuando termine esta parte del programa, explicaré, concatenando con el tema de esta noche, que es la libertad de prensa y expresión, la aberración, el abuso total y absoluto, que en pleno baguazo se atacó a la radio La Voz de Bagua, de un ilustre periodista allá en Bagua llamado Carlos Flores, que durante 14 meses se le cerró la emisora, con peligro hasta de su vida, por solamente, repito, cumplir el sacrosanto deber de todo periodista, como lo tiene esta casa televisiva, y lo hace muy bien desde el punto de vista de la democracia, de transmitir lo que pasaba y lo que estaba sucediendo en el Baguazo. La otra visita que me tocó hacer en estos días, tan solo hace 3 o 4 días, fue en Huancayo. En Huancayo, la Universidad de los Andes, una prestigiosa casa superior de estudios, cumplió 32 años de fundada, y tuve el honor
de ser invitado para ofrecer una conferencia magistral bajo el título que la misma universidad, las autoridades, en relación con la Facultad de Derecho, brillantemente dirigida por el doctor Juan Rojas, que es el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, escogieron. El tema que tuve que desarrollar fue origen y consecuencias de los proyectos mineros Conga y Tía María. Me quedé impresionado porque Conga, que actúa como proyecto minero en Cajamarca, y Tía María, que como ustedes saben, intenta llevarse a cabo como proyecto en la provincia de Islay, en Arequipa, están muy lejos de esa sierra central donde se encuentra Huancayo. No pude hacer otra cosa que comenzar mi alocución con un panel que me acompañaba para matizar lo que iba a ser mi conferencia, de brillantes abogados de diferentes especialidades allá de Huancayo, inclusive de otras regiones que integraban este panel. No pude, repito, iniciar de otra forma diciendo lo siguiente. En un 1 de junio de 1572 se funda la Santísima Trinidad de Huancayo como una ciudad ya española, donde se introdujo ese cambio brutal que lo hemos visto también acá en el Cusco respecto a una sociedad impuesta occidental, minimizando ese imperio, como se le llamó, o ese reinado o esa nación huanca, que ni siquiera fueron subyugados por el imperio de los incas. Estos huancas, que representan siempre la insumisión ante el abuso y la injusticia, me invitan a mí, dije ante este auditorio, que verdaderamente era una multitud, que no solamente eran los catedráticos de la universidad, los estudiantes, sobre todo me tuve que dirigir a mis futuros colegas abogados en la Facultad de Derecho, y estábamos en un auditorio que le llaman la Señora del Valle, Nuestra Señora del Valle. Estaba totalmente copado por un auditorio verdaderamente inquieto en todo esto. ¿Qué me tocó transmitir? Mi experiencia viviendo año y medio en Cajamarca respecto al proyecto Conga. Y dije, acá no está hablando pues un terrorista, no está hablando un subversivo, no está hablando un insumiso per se solamente por serlo. No, no, no. Acá es un profesional que les va a hablar, pero con una experiencia importante. Haberme trasladado de Lima a vivir a Cajamarca, constituirme como abogado defensor ad honorem de los campesinos allá en La Jalca, como nosotros le llamamos, en la zona de Yanacocha, y defender lo que creo que debe defender un empresario, y empresario viene de emprender, y un empresario peruano. Que no se nos quite la vida, que no se nos quite el agua, que se establezca lo que hemos querido establecer en nuestro proyecto de nueva Constitución, que es la prohibición tajante y total de explotación y exploración minera en cabeceras de cuenca, porque Conga representa la eliminación de 4 lagunas, el Perol, Mala, Chica y Azul. Y si ahora usted va, como más de una vez lo repito, al mejor restaurante, el restaurante Salas, ahí en la Plaza de Armas de Cajamarca, a las 12 del día, en plena Plaza de Armas, abre el caño y no le sale una gota de agua. ¿Cómo será si nos eliminan esas 4 lagunas? En fin, pude detallar ya la parte jurídica, que era muy interesante para ese auditorio de futuros abogados y catedráticos que escucharan de mi parte cómo ha sido el proceso de el estudio de impacto ambiental para conseguir Conga, cómo se comienzan con las visitas del Ministerio de Energía
y Minas y de los representantes de Minera Yanacocha, cuando la gente decía no queremos en estas visitas a las diferentes zonas que iba a hacerse en impacto. Luego viene la audiencia pública y luego el estudio de impacto ambiental. Y también, por cierto, tuve que complementar el mismo procedimiento en el tema del proyecto Tía María, donde pude explicar, sacando el casquillo de bala que lo mantengo acá en mi bolsillo, de cómo en el segundo gobierno de Alan García, hace 4 años, pude ser testigo de excepción, no me lo han contado, de cómo nos atacaban con helicópteros, no solamente con bombas lacrimógenas, con bala, con estos casquillos, y el resultado fueron 3 hermanos que los consideramos héroes fallecidos allá. Pude explicar cómo el Valle del Tambo, allá en Tía María, representan 13.000 hectáreas de rica agricultura, y cómo es que se nos habla ahora de se quiere desalinizar el agua de mar, pero no se ha incluido en el estudio de impacto ambiental ese detalle técnico preciso. Pude explicar también cómo la UNOPS, que no es un organismo guerrillero ni terrorista, sino es un organismo de las Naciones Unidas, justamente allá de Estados Unidos, detectó 138 errores garrafales en el estudio de impacto ambiental presentado por Sauder Perú. Pude explicar cómo el presidente Ollanta ha coincidido, esto lo pongo entre comillas, pareciera ya fuera de las comillas una conversación un poco rara, por decirlo menos, entre González Rocha, el número 1 de los mexicanos de Sauder Perú Cooper Corporation, cuando Ollanta dijo, bueno, vamos a dejar que la empresa explicite sus puntos de vista, y salió el de Sauder a decir, le damos 2 meses, como si fuese pues el presidente del Perú, ¿no? Es algo increíble, 2 meses para ver cómo reiniciamos el proceso de Tía María. Miren ustedes lo que está pasando en 2 meses. Me está llegando, y me imagino que a muchos de los que me están viendo en este programa también, una publicidad sumamente agresiva hasta en 3 formas. La primera, ustedes han visto en los canales nacionales de amplia difusión nacional y a veces internacional, Sauder Perú ha contratado una plataforma informativa. Es como estas noticias que salen en los canales como CNN, pongamos en Estados Unidos, o en la versión en español, cada minuto le salen las noticias, así están los mejores canales o los más grandes, por decir, de la capital, con las radios más importantes. Segundo asunto, durante estos 2 meses, yo mismo, que soy un defensor ad honorem de los campesinos, porque considero que estos 2 proyectos, por más riqueza crematística y económica que se hable, yo como economista digo que no es así, porque se habla de la gran inversión minera, cuando ese proyecto dice que va a invertir 1.100 millones de dólares solamente en maquinaria. Oiga, pero no es la maquinaria del Cusco, no es de Lima, no es de Moquegua ni de Arequipa, es todo el dinero que queda fuera para los insumos y la maquinaria que representan el proyecto. Está probado hasta la saciedad que la mano de obra que implica la contratación de la minería es mínima. En general en el país se considera 0.2% de la población que tiene un empleo oficial. Eso representa la minería. Entonces, el segundo tema, repito, es, además de la plataforma vía las radios y la televisión, me están llegando a mí vía mi dirección electrónica, noriegasalaverry@despertarnacional.com, en noticias donde tratan de convencerme lo que no pueden convencerme, que es la bondad del producto o del proyecto Tía María. Y lo tercero, también ya tienen una plataforma en Facebook, en Twitter y en todas las cadenas. Es una agresión total y absoluta, pero yo estoy seguro
que ese proyecto racionalmente, desde el punto de vista intereses del Perú, que es a la larga lo que tienen que buscar nuestros gobernantes y que tendremos que buscar todos como recipendiarios de esas ventajas, ese proyecto no va a ir. Como en Conga, definitivamente durante el año y medio que viví en Cajamarca, sacando los cadáveres, los heridos, defendiendo a los jóvenes que los masacraban, viendo las aguas turbias con un olor fétido, sin necesidad de ser un experimentado en el tema profesional de aguas turbias o tergiversadas por esa contaminación de los metales pesados, y respirar el arsénico, el mercurio y el cianuro, estoy convencido de que Cajamarca hizo lo mejor. Pusimos una cuota mínima en la colaboración de ese objetivo. Dicho esto, ratifico mi felicitación a los organizadores de un evento allá en la nación Huanca, de parte de la Universidad Los Andes, del decano que ya me referí, el doctor Juan Rojas, todos sus colaboradores, y he transmitido y creo haber recibido una respuesta muy contundente de que esa gran nación huanca ha sido recipendiaria de la parte técnica, jurídica sobre todo, de estos dos proyectos, y ellos, me imagino, yo no soy nadie para adelantarme, sacarán sus conclusiones. El tema de hoy día tiene un halo muy peruanista, muy incaico, muy andino. Justamente mañana vamos a tener la celebración del nuevo año andino. Vamos a tener la celebración del Día del Padre. A mí me toca, con mucha pena decirlo, de que mis dos hijos, como más de una vez he dicho, se encuentran en Lima. Mañana lo pasaré acá en Cusco, y ya me trasladé de un hotel que vivía meses acá en Cusco a un hotel allá en el Valle Sagrado de los Incas. Estoy prácticamente en un sitio con gran magnetismo, prácticamente a 2 horas de Machu Picchu, en Yucay, que se le conoce como el centro del Valle Sagrado, y tengo un contacto directo con las comunidades campesinas, que es lo que verdaderamente me interesa en los diferentes sitios que visito y que vivo en el Perú. Entonces, la pena es que no puedo estar en Lima con mis hijos, pero lo reconfortante es saber que ellos están bien y que deben tener alguna esperanza en su padre, que estando en este centro de los pueblos del Tahuantinsuyo y en un canal tan democrático como este, está colaborando con lo que me dio Dios y el Estado peruano, 3 profesiones, y que algo tenemos como obligación contractual de transmitir, sobre todo a las personas que no conocen sus derechos y obligaciones. Refería de que mañana 21 se termina el otoño, se inicia el invierno andino. ¿Qué pasó con nuestra sociedad cuando vino el Imperio Español? Nos introdujo el Año Nuevo Europeo, el Año Nuevo que representa la loa y el boato, el hedonismo de diciembre, y nos complicaron todo lo que de ancestro venía. Milciades Ruiz es un intelectual, además de un hombre defensor de los derechos humanos, un luchador social que en estos momentos se encuentra en Lima. Y ha tenido la gentileza de enviar un escrito sobre este nuevo año andino, y así lo sentimos nosotros, sobre todo que estamos acá en el Cusco y nos están viendo muchas regiones, y por la magia de la página web de este canal www.rtv
eldiario.pe, la B es chica. Nos están viendo también en el extranjero. Acá en el Cusco y en todo el Perú tenemos que retrotraernos a antes del Imperio Español y saber de alguna manera lo que nos transmite Milcíades Ruiz. ¿Qué nos dice? Este nuevo año nos trae de parte del hemisferio norte mucho derroche en el año nuevo. Y en esta parte del mundo andino, mucho reproche. Fíjense ustedes, qué interesante el derroche de un año nuevo donde, repito, el hedonismo, los excesos están a la orden del día. ¿Y qué nos trae esta noche y mañana, 21 de junio del 2015, el final del otoño, el inicio del invierno y el reproche, por cierto, por los niveles de injusticia que constantemente vemos para ese mundo andino que pareciera que para nuestros gobernantes ya no existe? Ya ni siquiera en los colegios se introduce esto del nuevo año andino. Antes, en la época del presidente Leguía, se promulgó un decreto bajo un nombre despectivo que yo nunca estuve de acuerdo, el Día del Indio, el 24 de junio. Ese Día del Indio, decía la norma presidencial, una resolución suprema, era para que se festeje y se realce la posición del indio. Y bueno, yo pienso, ya es un criterio personal, dado el momento y la época, se trataba de taparse los ojos respecto a las injusticias hacia ese hombre y mujer que representan nuestros padres reales y no esos españoles que vinieron y que a sangre y a fuego y bajo la impresión de un caballo minimizaron todo lo que representó el gran imperio de los incas. Ese reproche representa la antítesis de la tesis del derroche. Además, implica el solsticio de invierno, que representa en sí la loa, la felicitación, el agradecimiento, la añoranza al gran sol, que es el Taita supremo nuestro, y así lo debemos sentir, como un agradecimiento constante a ese sol que nos da vida, que nos da esto que representa lo más importante para el mundo andino, que es la agricultura. En fin, toda esta simbiosis, no solamente tan singular, yo diría eléctrica, esotérica, que pese en mi caso de haber nacido en Lima y vivido desde muy niño en esa ciudad, tiene que imprimirse en cada uno de los peruanos y peruanas, lo que yo también he repetido en este programa. Cuando en Grecia me encontraba ante el Partenón y los griegos me decían: Ricardo, este es el nacimiento de la civilización. O estando en Roma con los italianos allá en el circo romano, hablarnos de todo lo que representó esto, yo con orgullo decía: soy cholo. Se nos dijo indios en cierto momento y somos parte integral de ese gran imperio de los incas, que hasta ahora los acueductos, por decir un ejemplo, no tienen explicación en los mejores ingenieros contemporáneos. No me canso de decir que acá me deleito transcurriendo por las calles de Cusco. Allá pongamos en la zona Loreto, muy cerca a la Plaza de Armas, y ver esa arquitectura y esa ingeniería de unión de las piedras. Y ahora, verdaderamente impactado, estando viviendo en un hotel allá en el Valle Sagrado de los Incas, que indudablemente nos magnifica constantemente lo que representó ese imperio. Bajo esa parte introductoria, feliz y sobre todo de gran realización que tendremos en los próximos días,
donde estoy seguro no solamente va a ser la celebración en sí, del baile, del recreo, que es muy positivo, pero que tiene que ser el compromiso contractual en cada uno de nosotros para no dejarnos reducir, como ya prácticamente se nos ha eliminado el año andino, y Milciades Ruiz, como creo que muchos peruanos, incluido el que habla, por cierto, tenemos que relevarlos y transmitirles a nuestros hijos todo lo que esta belleza andina y tradición representa. Mañana, muy temprano, que estoy seguro recibiré el saludo por el Día del Padre de mis hijos que están en Lima, les diré que en este programa lo hemos dicho, que estoy seguro lo están viendo por la magia del Internet en estos momentos, y la repetición que por gentileza de este canal, que tengo que, por cierto, transmitir en las personalidades que lo dirigen, Washington Alosilla, don Arturo, que es el productor estrella acá, y todos los colaboradores, por gentileza de ellos, me he enterado que este programa también se repite el día de mañana, como todos los domingos, de 4 a 5 de la tarde. Muchas gracias por ello. Entramos al tema de fondo, que es materia de este programa. El sacrosanto o los sacrosantos derechos fundamentales a lo que representa la ley de la libre expresión y la libertad de prensa. El basamento de más alta categoría jurídica está en el artículo 61 de la Constitución vigente. Siempre tengo que subrayar lo siguiente. Hemos dicho más de una vez que para muchos, como el que habla, no existe Constitución, jurídicamente hablando, porque ella nace de un contubernio nefasto delictivo entre el condenado Fujimori y su socio maléfico llamado Vladimiro Montesinos, ambos presos con delitos gravísimos de lesa humanidad y con un robo incalculable que ahora pareciera incondicional. Una de las recipendiarias de estos robos es la señora Keiko Fujimori, porque nos cansamos en investigar dónde trabaja, si tiene algún currículum, algún background, alguna experiencia. No tiene absolutamente nada, pero la vemos que viaja en helicóptero. En estos periplos que yo hago por el Perú, vemos ingentes cantidades de sus pintas, que caramba, los que estamos en política sabemos que eso es un dineral, y llega con regalos modelo Mamanuela y a regalar a diestra y siniestra. Esto es totalmente ilógico, pero bueno, el tema es contundente. El tema es, esta Constitución nace bajo ese contubernio delictivo, bajo lo que también hemos explicado, un fraude total ante el Jurado Nacional de Elecciones para presionar a vocales que se vendieron por un plato de lentejas, y se concluye en una Constitución del 93 extractivista, no peruanista, entregada a las fauces de el que venga de fuera, y no pasa nada, con un capítulo económico que ha sido materia de más de un programa en este set respecto al artículo 60 de la actual Constitución, donde Humala, por más presidente que sea, no puede hacer una inversión porque ese artículo 60 lo pone totalmente en una actitud subsidiaria. Si quiere hacer una inversión acá en el Valle Sagrado donde estoy viviendo, tiene que averiguar si una empresa privada, pública o extranjera o nacional la está haciendo, y si no, no puede, tiene que ir a pedir una ley específica al Congreso. O el artículo 62, que es mucho más dañino aún, que son los contratos ley. Yo lo he explicado acá, que el contrato ley no lo ve nadie porque lo tienen en 4 llaves, no se le cobra impuesto a las transnacionales y no se le varía ningún tipo de medida tributaria. Y simple y llanamente, ni siquiera el Congreso de la República puede cambiar un ápice de ese contrato ley, por más lesivo que sea el Perú.
Este es un acto de traición a la patria. Pero ¿qué se puede pensar de estos otorongos congresistas ineptos, incapaces? No saben absolutamente lo que está pasando. Usted le pregunta 2 más 2, empate, le dice la mayoría de congresistas. Entonces, de ellos no podemos esperar nada, ni siquiera ellos pueden cambiar. En fin, repito, todo está malo en esa Constitución, salvo los derechos fundamentales, que por supuesto nadie creo que se atreverá a discutirlos. Pero somos abogados, somos hombres de derecho, y por más que no estemos de acuerdo con esa Constitución, tenemos que respetarla porque rige. Si no, esto sería pues una anarquía total. Y acá nos declaramos pues anarquistas y nos vamos presos mañana. Esto sería totalmente dañino y perjudicial, sobre todo para los que nos están viendo y escuchando. En ese respeto a esta, llámele como usted quiera, Constitución, carta, algunos le llaman un papel, que ni siquiera tiene la firma del condenado Fujimori, porque en eso sí trabajaron muy bien los otorongos. Apenas cayó la dictadura, le sacaron su firma en mérito al artículo 113 de la Constitución, porque declararon la vacancia, dado de que Fujimori se había fugado a Japón y renunció por fax. En la época contemporánea es el primer caso de vacancia presidencial, en mérito a las 6 causales de vacancia que toca este artículo 113. Primera causal, la muerte del presidente, no era el caso de Fujimori. La segunda causal, por haber el Congreso de la República aceptado la renuncia. Fíjense ustedes, la aceptaron en mérito a que había llegado por fax, a regañadientes, porque eso fue un acto totalmente, no solamente de cobardía, sino ilegal. La tercera causal es cuando un presidente enerva, evita o castra la posibilidad de elecciones municipales, regionales. La cuarta causal es porque el presidente viaja al extranjero sin el permiso pertinente del Congreso, o si el presidente regresa luego de la fecha máxima que le ha puesto el Congreso para regresar. Luego la otra causal es incapacidad física y la última es incapacidad moral. Yo quiero adelantar en este programa algo que para muchos corro peligro, para muchos de repente estoy exagerando la nota, para otros estoy poniendo en riesgo inclusive mi integridad, pero no será la primera vez que lo hago. Y afortunadamente tenemos muchos apus que de repente nos protegen, el Altísimo, por cierto, también, y en todos los enfrentamientos jurídicos, personales y con razón a favor de los desposeídos, hemos salido airosos. No será, creo, esta la excepción. En este programa, pese a todos los riesgos, quiero adelantarles que estoy terminando la estructura de la denuncia formal pidiendo la vacancia de Ollanta Humala. Ya ustedes se enterarán en los próximos días de cómo se ha estructurado de parte mía esta denuncia, que no tiene nada de terrorista, ni exagerada, ni como dice la señora Nadine, que se están yendo contra la democracia. No, pero esta denuncia por vacancia que está, creo yo, según mi óptica, totalmente fundamentada desde el punto de vista jurídico, está en las próximas horas yendo al extranjero, porque acá desgraciadamente el Congreso de la República tiene que verlo, pero ya yo denuncié a Ollanta Humala el 19 de diciembre por traición a la patria, por no habernos dejado ingresar al triángulo terrestre y por todas las situaciones que ya las he explicado, y que esa denuncia, que creo es una de las mejores que he hecho en mi vida, consta ya en el Congreso del 19 de diciembre. Lo tiene la presidenta del Congreso, la señora Solórzano, del partido de Humala, que debe tenerlo enterrado, porque ni siquiera me contesta la carta notarial que le hemos enviado. Pero piano, todo esto es con paciencia. No dicen nada ahora. No van a decir nada con la vacancia que ya la estoy terminando.
pero tengo dos grandes alternativas. A partir del 28 de julio del 2016, que Ollantaytamala terminará su ejercicio presidencial, ahí nos vamos a ver las caras. Ahí estoy seguro que también veré la cara de la, en ese momento, expresidenta Solórzano del Congreso. Y como acá no es novedad, ni estoy faltando, ni exagerando, ni estoy transmitiendo un falso testimonio de la justicia peruana, pese a que son mis colegas y me da pena o vergüenza ajena, no hay que confiar. En mérito a ello, estoy acudiendo a tribunales extranjeros, que terminará en lo que ya ustedes verán y no quiero adelantarme. Pese a todo esto, somos respetuosos de la Constitución y el artículo 61 de este cuerpo importantísimo en la República dice lo siguiente: ninguna persona natural o jurídica, tanto en radio o en televisión, puede monopolizar, acaparar o solamente tener para esa persona natural o jurídica los medios de radio, televisión o prensa. Estas empresas pueden ser estatales o pueden ser privadas. El artículo 61 es contundente. Ahora, no tenemos ningún prejuicio, ni menos ninguna disquisición personal para hablar del grupo El Comercio. ¿Y por qué digo ello? Porque también creo haberlo expresado en este programa. Tengo amistad con la familia Miro Quesada. Paco Miro Quesada es un profesional de mi generación, somos muy amigos, soy amigo de su padre también, don Pacón Miro Quesada, el filósofo. Conozco las obras del abuelo de Paco, Raxo Miro Quesada, en fin, pero acá no se trata de amistades, ni menos de contubernios, ni de esconder situaciones que no parecen convenientes, ni menos legales. ¿Qué ha hecho este grupo El Comercio? Simple y llanamente ha comprado el grupo Epensa, el grupo que publica el diario El Correo con todos sus satélites, y prácticamente ahora son dueños del 80% de la publicidad, y ello implica el 80% de una prensa que bajo una sola dirección, aunque se aparezca con varias personas, expresa un pensamiento, una ideología, una línea política y una preferencia electoral. Esto es totalmente contraproducente con ese artículo 61. Pero ¿cuál es la defensa de mis amigos o de repente mis ex amigos, los señores Miro Quesada, que manejan este tema, y no solamente el tema periodístico? También uno de los directores es emparentado con ellos, Graña Miro Quesada, que son dueños de Graña y Montero, vale decir, tienen una serie de colaterales, como también el canal 4 que se le conoce en Lima, o sea, América Televisión, que ahora está construyendo un monstruo de instalaciones, y otras empresas satélites. El diario El Comercio dice, o este grupo del comercio dice, que la ley, y en eso tienen razón, no proscribe la posición de dominio, sino el abuso de la posición de dominio. Y se defienden diciendo de que al lector, a usted, hermana, hermano, que me está viendo y escuchando, al lector, dice este grupo del comercio, no se le puede enervar el derecho constitucional de escoger la prensa que más les convenga. Pero ahí hay una serie, pues, de preguntas que yo haría. Si bien es cierto, la ley no proscribe la posición de dominio, sí el abuso. Para mí hay un abuso, en tanto y en cuanto un solo grupo
está manejando más del 80% de la publicidad y la línea editorial. No, que me digan, son diferentes directores. Sí, pues, pero no nos estamos chupando el dedo, no somos criaturas. Acá hay una sola línea y que sobre todo implica una línea de conducción política. Y acá me voy a remitir a pruebas contemporáneas que las estamos viendo en estos momentos. La prueba contemporánea es simple y llanamente las encuestas que El Comercio publica todos los domingos. Mañana seguro, por el gran día del Año Nuevo Andino y el Día del Padre, nos van a meter otra encuesta. Acá, hermana, hermano, para este grupo solamente hay 4 candidatos a la presidencia de la República. No hay más. Han tenido la desfachatez de decir que el norteamericano Kuczynski, que se robó medio Perú en la época del general Velasco, en el sur del Perú tiene 52% de aceptación. Los 4 candidatos solamente que existen es la señora Keiko Fujimori, que dicen que está liderando las encuestas sin trabajo conocido, con un esposo norteamericano cuyo padre está preso por corrupción en Estados Unidos, un corrupto narcoindulto, Alan García, con 50.000 procesos, con el alcohólico y drogadicto Alejandro Toledo, que los dos ya se probó por la policía del estado de Sao Paulo en Brasil, que han recibido las últimas coimas, porque son coimas de todos los días por la interoceánica, y el cuarto candidato, que ya me referí a Kuczynski y compañía. Entonces, acá no estamos hablando de que no hay un abuso de la posición de dominio. Acá hay una alienación y una alineación de parte de un grupo que está conduciendo una línea política. Desgraciadamente, es tan interesante transmitir un programa como esto, que nos entusiasma tanto por la calidad de receptores que en estos momentos estoy seguro tengo frente a la cámara, que 1 hora se hace corta. Me avisa la producción que tengo que terminar el programa. Hay mucho por hablar sobre la libertad de prensa y expresión. Queda el compromiso contractual, que el próximo día sábado, de 10 a 11 de la noche, lo continuaremos. Termino diciendo que así como Leguía habló del Día del Indio, el general Juan Velasco Alvarado, en el 68, apenas presidente, lanzó y promulgó una norma con ley y reglamento y decreto supremo, declarando el Día del Campesino. A ti, hermana, a ti, hermano campesino, la tierra nunca más será o deberá ser expropiada. Tú tendrás que tener la propiedad. Lo seguiremos hablando el próximo sábado respecto a ello. Y pasa un gran día por el Día del Campesino, el Año Nuevo Andino. Para todos ustedes, un gran día del Padre, mi abrazo fraterno y la esperanza que el Taita Inti, en el ingreso del solsticio de invierno, nos siga dando en el Cusco toda esta magnificencia que la reconocemos como parte de la heredad del imperio de los incas. Hasta el próximo sábado, que los Apus y Dios los acompañen. Muchas gracias.